92.5. Buenas tardes. Continuamos en Sol de la Tarde. Doña Consuelo, adelante, por favor. Y cómo no, señores, aquí está una persona que yo le tengo todo el cariño y respeto por los aportes que ha hecho a la República Dominicana. Yo creo que algún día al doctor Juan Manuel Rosario nosotros tendremos que hacerle, conjuntamente con otros que han estado defendiendo la soberanía nacional, defendiendo la dominicanidad, le tendremos que hacer un monumento. Y no es porque él está ahí que yo estoy diciendo esto, pero ya a mi edad, yo lo que más me alegro es haberlos conocido y que se queden y que haya yo saber que están trabajando por el bien del país. Y que una de esas personas es el doctor Juan Manuel Rosario, que es viceministro de Interior y Policía en este gobierno. Debió haber sido desde hace mucho. Doctor Juan Manuel Rosario, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a ustedes por... Bueno, mire, aquí está César Cabrera, el ingeniero César Cabrera, Ángel Acosta, que usted lo conoce. Yo conozco a César también. Pedro Jiménez, y está también Virgilio Félix, que y Consuelo de Pradel, con usted. Ángel, vamos a comenzar la entrevista con el viceministro. Viceministro, sí. Yo tengo entendido, mire, tenemos una preocupación, porque con motivo de que se están dando una serie de situaciones de reconocimiento de naturalizaciones. Por ejemplo, el gobierno del presidente Danilo Medina hizo un decreto con 750 personas dándole la naturalización. El presidente Luis Abinader recientemente, basado en lo mismo, 50 personas más. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación que tiene que ver con esto? Y si eso está bien implementado. Yo le voy a explicar eso, doña Consuelo y los demás. Pero me gustaría dar a conocer algo que todavía yo no le he dicho en ningún espacio, en ningún programa. Sí. Le voy a leer algo breve, muy breve. Sí. Ustedes saben que nosotros hicimos un plan nacional de regularización. Sí. Y nosotros siempre decíamos que ese plan no se había hecho conforme al derecho de la República Dominicana, sino conforme a la presión que recibía el gobierno en ese momento de los organismos internacionales. Y yo le voy a leer algo que un funcionario de la Dirección General de Migración del momento le envió al Ministerio de Interior y Policía. Yo tengo eso en mi archivo porque yo recibí eso allá. Y es bueno que ustedes lo conozcan en la opinión pública nacional. Claro, porque yo siempre he insistido en la necesidad de hacer una auditoría del proceso del Plan Nacional de Regularización y de la misma Ley 169. Sí. Oiga lo que dice esta carta. Viene de la Dirección General de Migración en ese momento, que era en el 2017, cuando se estaba trabajando todo el proceso de documentación de extranjeros que se regularizaron a través del plan. Dice así: respetuosamente, tengo a bien dirigirme a usted para solicitarle que debido a los múltiples inconvenientes y ante la evidencia de la falta de documentación dentro de los expedientes del personal registrado en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, identificado mediante el proceso de auditoría realizado a 1.393 cajas que fueron remitidas por el Ministerio de Interior y Policía hacia la Dirección General de Migración. O sea, ese funcionario está diciendo que ante la evidencia de la falta de documentación en los expedientes, se copia bien de los expedientes, en esos, o sea, los expedientes de la naturalización, perdón, del plan de regularización, se trabajó en el ministerio. Por razones que ustedes conocen, eso debió hacer la Dirección General de Migración, pero en ese momento había como una especie de conflicto entre las personas que estaban en la Dirección General de Migración y algunos funcionarios del gobierno. Había diferencia de enfoque. Entonces lo que hicieron fue que le entregaron eso directamente al Ministerio de Interior y Policía. El Ministerio de Interior y Policía envía las cajas
con los expedientes. 1.300 cajas. Un funcionario de allá, cuando recibe la caja después, le dice 1.393 cajas, dice que los expedientes del personal registrado en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, mediante el proceso de realizado a 1.393 cajas, no tenían documentación dentro de los expedientes. Ay, o sea, un plan de regularización sin documento. Bueno, pues eso lo dice el funcionario. Sí. Yo digo, bueno, entonces eso necesita obligatoriamente una auditoría procesal. Claro. Porque eso se hizo violando las leyes de la República Dominicana. Una pregunta, doctor. Porque eso es crear un precedente sumamente peligroso para la soberanía de la República Dominicana, porque es tener que admitir que eso se hizo conforme a la presión que recibió el gobierno de entonces de los organismos internacionales. Y yo insisto mucho en esto, porque a veces se cree que es un problema de enfoque de tipo partidista. Pero doctor, explíqueme una cosa. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a la República Dominicana, independientemente de la preferencia política o partidista que pueda tener cada quien. Es el país el que está en peligro. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que hay más documentos. Se habló de la necesidad de buscarle una salida de nacionalidad a un conjunto de personas que estaban en el territorio nacional, que habían nacido aquí y que eran hijos de extranjeros y que estaban apátridas, y que por su condición de apatridia había que buscarle una salida de nacionalidad. En ese momento se habló de más de 100,000 personas, después de la ley y después del plan. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno de esos organismos internacionales llevó una muestra de esas personas que supuestamente necesitaban una salida de nacionalidad. Las autoridades del momento tuvieron la iniciativa de investigar esos casos y descubrieron primero que la muestra que ellos llevaron no era verdad que había nacido en República Dominicana, porque una tía de una de las personas que se iba a beneficiar, una tía que es extranjera, dijo, no, esa muchacha no nació aquí, ella nació en tal sitio, de Haití. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se sigue investigando de que en el hospital donde estaba registrado el niño se descubrió que estaba falsificado el libro, lo rasparon y cambiaron el nombre y pusieron el nombre de la niña que se iba a beneficiar. Todas esas irregularidades, y después también, supuestamente, hubo que cancelar al empleado del hospital que vivía registrando gente como si fueran que es nacido en la República Dominicana. Bueno, doctor, pero eso es parte. Pero doctor, yo se lo dije al organismo internacional que me va a reservar el nombre, se lo dije. Sí. Ustedes hicieron esto. Pues, ustedes no debieron jamás en la vida incluirse en asuntos tan delicados que tiende a herir la soberanía de la República. Esto es para poner solamente un ejemplo del desastre o del tollo que se hizo. Pero doctor, dos cosas, patrón. Ángela Costa. Dos cosas, doña Consuelo. Primero, me resulta extraño que 1.393 cajas deben ser el contentivo, deben tener como contenido toda la regularización, todos los regularizados, y que todos no pueden estar sin documentos en sus expedientes. 1, 2. Está bien. Y si fuera así, entonces me obliga a una pregunta. Yo tenía entendido que el Consejo de Migración, que usted es parte, doctor, corríjame, por el Ministerio de Interior y Policía, iba a tener una reunión el día 6 de mayo para tratar de resolver el problema del conflicto que se ha armado, porque ahora resulta que los regularizados no tienen posibilidad de renovar su carné. Hay una situación de cuello de botella, hay una indefinición. ¿Qué ha pasado? Porque el Estado no puede seguirse prevaliendo de sus propias faltas, independientemente de quien esté en la administración pública o el partido que sea, para estar quedando tan mal. No fue el Estado que quedó mal. El que quedó mal fue quien ejecutó un proceso de regularización sin tomar en cuenta las normas del Estado Dominicano. Así mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros decimos que hay que buscarle una salida, pero nosotros no podemos, supuestamente con el criterio de darle continuidad al Estado y que la continuidad del Estado es darle continuidad a las cosas que se hizo mal. Nosotros tenemos que llevar el proceso a la legalidad. Tratar de contribuir a que se resuelva el problema, pero en el marco de la legalidad, en el marco de las leyes que establece la República Dominicana. Pero esa gente que se regularizó está pasando la decaída desde hace un año. La administración pasada.
O sea, la carta que está ahí. Es la administración pasada. Sí, pero no una importa administración la carta, pasada que llega uno para, de los ministros que estaban en Interior y Policía de la administración pasada. Hay que llamar a Washington. Donde se dice que ellos inclusive lo que piden es que el Ministerio de Interior y Policía trate de mandar una comisión para que lo acompañe en el proceso de auditar las cajas que han llegado, porque hay más de 1.393 cajas donde los expedientes no tienen documentación. Y no voy a mencionar el nombre del funcionario porque no creo que venga al caso del funcionario que Doctor Rosario. Entonces vamos a suponer que sea una caja, porque a veces aquí se quiere minimizar el asunto de la repercusión que eso tiene en materia de respeto a la soberanía en función de que son pocas personas, de que son 25, son 30, y es que absolutamente nadie puede aquí en la República Dominicana beneficiarse de una irregularidad y que en función de la cantidad, sino en función del precedente que se crea. No solamente porque se creó un precedente de esa perspectiva, es que inclusive estaban cambiando el régimen de extranjería de la República Dominicana. Y el régimen de extranjería y de nacionalidad de la República Dominicana no lo puede cambiar ni siquiera el Congreso, porque el artículo 272 de la Constitución establece que para usted modificar cualquier cosa que tenga que ver con el régimen de extranjería y nacionalidad se puede hacer en la Asamblea Nacional siempre y cuando un referéndum lo ratifique, o sea, un referéndum del pueblo dominicano. Entonces, en eso es que yo siempre me sustento. Porque ¿quién fue el que incluyó el artículo 151 para que hubiese un plan de regularización? Fuimos nosotros fuimos los que trabajamos en la ley de migración. Sin embargo, ellos comenzaron a aplicarlo como entendían. Si nosotros, por ejemplo, sacamos todas las pruebas que tenemos con relación a la irregularidad de Cuba en ese sentido. O sea, doctor, podemos decir que fue un fracaso ese plan de regularización, en el sentido de las fallas que ustedes lograron encontrar y que se ocultaron. Bueno, pero mire, déjeme decirle algo. Más de 2.000 millones de pesos. Déjeme decirle algo. En el mismo proceso de regularización, uno de los ministros admitió que solamente habían calificado conforme a la documentación unos 6.000 y algo. Lo admitió públicamente. Y sin embargo aparecen 283.000 personas regularizadas. Entonces él dice, bueno, pues solamente calificaron 6.000. ¿Y qué pasó con los otros 280.000 y pico? Lo que ocurre es que cuando se dio la situación de que había solamente 6.000 y algo regularizados, entonces se procedió a tratar de ver cómo podían cubrir ese hueco, dándole documentación a todo el mundo. Sí. Y yo pienso que eso se pudo hacer, que se pudo hacer muy bien sin tener que incurrir en esos errores, en esas fallas de carácter constitucional y en carácter legal de la República Dominicana. Que no es fácil. Lo que dice Ángel con relación a la persona que ya se venció, es que precisamente la duda que tienen las autoridades, oye, pero ¿cómo nosotros ahora vamos a renovar una situación que está basada en una ilegalidad? Exacto. Perdóneme, por favor. Bueno, mira, lo que hizo el gobierno pasado, nosotros lo vamos a continuar. Seguro, vamos a analizar qué hacer. Pero doctor, le han jodido la vida a miles de personas que ahora están en un limbo y en una situación muy fea, delicada. Mismo. Que hay que asumirla, hay que resolverla. Sí, que la asuma la gente que le hizo eso. El Estado Dominicano no tiene que salgan a buscar el Estado Dominicano. Salgan a buscar preso a Monchi Fadul y a Washington González. Eso no quiere decir una asunción del problema. Así mismo. No resolver el problema. Porque es que aquí las autoridades del momento, sea quien sea, yo me voy a ir de ahí un día, no tienen facultad discrecional para decidir qué hacer con las leyes dominicanas. Eso no es su facultad. Pero es una ley que tuvieron que parar ese desastre. Alguien tiene que pararlo. Alguien tiene que decir que eso no puede continuar. Maestro, ahora no puede continuar. Maestro, ahora bien, déjeme hacerle una pregunta antes de que salga de ese tema, maestro, porque es que esto me ha dejado a mí medio atolondrado. Yo quiero una pregunta antes de salir del Perdón, tema. César. Ok. Pedro, deja que César. Adelante. Adelante, César, tu pregunta, por favor. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que la continuidad del Estado no puede ser sobre la base de un fraude. Yo no creo en eso. Ahora, mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Ya sabemos lo que tenemos, ¿no verdad? Esto es lo que tenemos. Son tanto regular y tanto irregular. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el nuevo plan? Ponerle a esa gente a que busquen su documento, lo que tengan que buscar. Sus expedientes para que terminen de llenarlo. ¿Cómo va a ser? Esa es mi posición
profesional o técnica o personal. Nosotros tenemos que elaborar un lineamiento para que los documentos que le hacen falta a esas personas, ellos puedan completarlo. Exacto. Que vayan por la ley. Conforme a la ley, lo completan y no hay ningún problema. Entonces nosotros podemos, ahí podemos pedir inclusive el apoyo de esas personas que quieren apoyar a buscarle la documentación que conforme a la ley ellos necesitan. Y nosotros podemos acompañarlo en ese proceso, pero nosotros no podemos seguir reproduciendo el error. No podemos agredir las leyes dominicanas en función de que fulano de tal tiene un problema. Oh, carajo. Porque quienes plantearon el plan de regularización... Porque deberían estar presos los que permitieron esa vagabundería. Y hay que buscar... Eso sí deberían estar presos, carajo. Por ejemplo, Pedro tiene una pregunta antes de salir. Ay, Pedro, adelante. Mire, Pedro. Yo le quería preguntar, maestro, porque yo he quedado anonadado con esa situación que usted ha descrito aquí. Yo conozco algunos nacionales haitianos que participaron de ese proceso e incluso uno hasta le ayudó a recoger la documentación que tenían que depositar en el Ministerio de Interior y en la Dirección General de Migración. En varias oportunidades yo mismo llegué a ver a esos nacionales haitianos, venezolanos, chinos, con un dossier de documentos debajo de los brazos, y que usted me diga hoy que esos documentos, que ese plan se le otorgó un carnet sin ningún tipo de sustento de los mínimos que exigía la ley especial que se creó para ese programa. Pero no confundan una cosa con la otra. Ahora estamos hablando del plan de regularización. Ahora vamos a entrar a la ley 169. La ley 169 es la ley de naturalización. Y eso es cosa diferente. Eso no es lo mismo. Usted ve que es muy importante la pregunta. Claro, porque uno es plan de regularización. Sí. Que ahí, ¿cómo usted se llama? Consuela de Pradela. Regularízalo. Pero se definió un protocolo, doña, para eso. Lo hemos dicho siempre. 2.000 millones gastados por el Estado Dominicano para regularizar los nacionales de otro estado, que eso no lo hace nadie. Ningún país del mundo. Y Haití no le da papel a nadie, a sus nacionales. Que por eso es que ellos vienen aquí a me buscan mis papeles, aquí. Entonces, eso es una cosa, el plan de regularización. La otra es la ley 169. De naturalización. Sí, pero el plan de regularización, doña Consuelo, se hace en función de la ley de migración y se prevé, se produce un instructivo, un procedimiento legal a los fines, que fue violentado lo que está diciendo el profesor. No, el plan de regularización era independiente de la ley 169. Claro, eso está claro. La ley 169 surge como resultado de la sentencia 168. Correcto. No tiene que ver con eso. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Pero que el plan de regularización, doctor, corríjame por favor, porque usted es protagonista de la ley de migración. Esa ley manda a hacer permite, da la facultad para hacer el plan de regularización. La ley 285. La de migración. La migración 285. La ley 285 lo establece de manera muy específica en el artículo 151. Y es lo que nosotros reiteramos, fuimos nosotros los que introdujimos la necesidad de la regularidad. Cuando digo nosotros, lo que la gente... Los comisionados. De nacionalistas de Ojalata. No nosotros que propusimos eso. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Pero que la ley estableció unos parámetros para la regularización y no se cumplieron. Eso es lo que todos... Miren, ahora, perdóneme, doctor, párese ahí, doctor, por favor. Pero párese ahí, doctor, porque, perfecto. En nombre del Estado Dominicano, algunos irresponsables, como usted plantea, porque tengo que calificarlos así, actuaron incorrectamente y emitieron un documento. Hoy el documento no tiene valor porque Migración no lo reconoce, porque ya está vencido y no le quieren renovar el carnet. El carnet. Ya allí el carnet mal habido. El carnet mal habido. Hay una acción del Estado Dominicano que no puede ser reconocida. No es el Estado Dominicano, pero yo entiendo que eso hay que buscarle una salida en el marco de la ley. Hay que buscarle una salida y todo tiene una salida. Nosotros fuimos los que hicimos eso. Y no solamente eso, cuando digo nosotros, un equipito de técnicos, fuimos los que elaboramos el primer proyecto del plan de regularización. Ese plan de regularización, el primer proyecto, se le entregó al gobierno de entonces, que era Leonel Fernández. Leonel Fernández no lo promulgó como decreto, entonces vino
Danilo Medina, y sí lo promulgó, pero lo promulgó con modificaciones que la hicieron al margen de los técnicos que participaron en eso, y ahí se generó el desastre. Nosotros tuvimos una reunión en un momento con Danilo Medina como técnico, que nos llamaron al Palacio un equipo de personas, y allá hicimos los señalamientos. Le preguntamos, sí, pero ¿por qué el plan ya que estaba elaborado, por qué se modificó después? Un plan que inclusive se discutió acá con los organismos internacionales, nosotros opuestos a que los organismos internacionales participaran en eso, pero se planteó así y fuimos. Entonces se llegó a una aproximación de cómo manejar el problema de la regularización. Después hicieron un decreto, y ese decreto obvió muchas cosas que nosotros teníamos en el plan de regularización. Pero bien, ya el decreto está, entonces vamos a aplicarlo. ¿Dónde está el asunto? Que ellos irrespetaron su propio decreto. Así es. Violaron su propio decreto. El procedimiento que ellos establecieron lo violaron. Entonces nosotros lo que decimos, no, pero es que tenemos que volver otra vez. Doctor Rosario, a organizarnos a los canales legales. Esa gente tiene un carneta jodido. Doctor Rosario, a mí me llama la atención eso que usted dice por la siguiente asunto. Alguien se benefició de ese plan de regularización que no fue tal plan, sino fue una farsa. El país. Entonces el país recibió un plan que no funciona, una farsa, y en eso se gastaron 2.400 millones de pesos. Entonces, si no hubo plan, si fue un maquillaje, un paño y pasta, y no estuvo dentro de los reglamentos que usted dice, dentro de la ley, dentro del decreto que usted dice, entonces alguien se benefició con esos cuartos. Hay cientos de miles de personas carnetizadas. Sí, mire, pero desregularizado, y tú tienes que hacer lo que está en la ley. El plan y la ley debía someterse a una auditoría no te está faltando la ley. De proceso y financiera. Una auditoría financiera. Exactamente, sí, señor. Pero mientras tanto, la parte que tiene que ver con nosotros, el viceministerio nuestro, lo que nosotros estamos planteando son medidas jurídicas para solucionar el problema. Exacto. Cosas que se solucionan tomando en cuenta la ley de migración y sus reglamentos y dando todas las facilidades que sean de lugar en el marco de la ley para que eso se resuelva, porque somos nosotros los dueños de la propuesta de la regularización de los ilegales en la República Dominicana. Nosotros decíamos que los ilegales debían someterse a la legalidad del Estado Dominicano y no inverso. El Estado Dominicano someterse a la ilegalidad de los extranjeros. Qué bien eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el Estado Dominicano lo llevaron a que se fuera sometiendo poco a poco a la ilegalidad del extranjero, poniéndole, dándole las facilidades para que el extranjero estuviera en la República Dominicana, pasándole por encima las leyes, y eso no es correcto. Nosotros concedimos el plan de regularización para que aquí no haya ilegal en el territorio nacional y que se sometieran a la legalidad del Estado Dominicano, no al revés. Entonces, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de participar en discusiones sobre la mano de obra que algunas empresas usan aquí. Aquí hay empresas que lo que plantean cada cierto tiempo que sus extranjeros ilegales que están trabajando en su empresa se lo legalicen, que le den carnet. Y yo me he opuesto a eso. Pues nosotros vamos a pasar la vida entera regularizándoles extranjeros ilegales a empresas que están establecidas en la República Dominicana. Y cuando estoy hablando de ilegales no son 10 ni 15, se habla de miles, de 10,000, 15,000, 20,000, y son extranjeros ilegales. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente por eso es que yo insisto en la necesidad de aplicar las leyes. Porque es que aquí la ley, por ejemplo, yo le llamo el funcionario que quiere leyes a la carta. La ley de manera discrecional para aplicarla como él entiende. Y precisamente por eso, como quieren leyes para aplicarla como ellos entienden, quieren cada rato modificar la ley de migración o modificar el reglamento de la ley de migración para adaptarlo a sus necesidades particulares. Sí, entonces, cada vez que un empresario de eso me dice, oye, pero ¿y el 80-20? ¿Por qué, por ejemplo, de esa relación de empleados que ustedes tienen ahí, no aplican el 80-20, 80% dominicano y 20% extranjero? Pero además de eso, todo tiene que estar legal. Y no solamente eso, si ustedes tienen 20,000 empleados y aquí se dice que se regularizaron alrededor de 200,000 personas, esos 20,000 empleados, ustedes tienen que cogerlos de esos 20,000 que andan aquí en la República Dominicana con esos carnets que son irregulares, pero que tienen que buscarse una salida de regularizarlo conforme a la ley. Pero es más fructífero para la República Dominicana que ustedes cojan la gente de eso que ya nosotros regularizamos. No que cada cierto tiempo nosotros tengamos que estar regularizando gente que ustedes tienen en su empresa. Trayendo, exactamente. Entonces viene la presión, yo no sé cómo llamarle, si presión o qué, pero sí
la intención de que las autoridades cedan frente a ellos. Eso es con relación a la regularización. Yo tengo inclusive un planteamiento de una resolución para resolver el problema de las personas que tienen que renovar su carnet. Porque hay un expediente ahí mal hecho. Y esos expedientes mal hechos es lo que hay que completarlo. Muy bien. Mire, doctor Juan Manuel Rosario, nosotros queremos darle las gracias por esta participación. De mi parte, Llegamos a 169. No, yo sé, por eso le iba a decir, porque es que tenemos un compromiso con una persona que están ahí. Pero yo quisiera que nosotros dediquemos un tiempecito a las 169 cuando usted esté disponible también. Porque esa es también hay que hablar sobre la eso. semana que viene. Porque... Ya con la frustración que tenemos con ese plan de regularización, una frustración. ¿Dónde están esos 2.000 millones de pesos doña Consuelo, que se gastaron? Le propongo, doña Creo Consuelo, que hay que preguntárselo. Le propongo, doña Consuelo, a usted y al profesor, que la semana que viene hagamos otro encuentro de este tipo, porque yo no estoy satisfecho con la respuesta del profesor en el tema del plan de regularización. Volvamos de nuevo, doctor. Yo sí. No podemos seguir la ilegalidad y sustentando la ilegalidad. No. El Estado no puede prevalerse de su falta. No hay problema. No importa se prevalece de su falta. Yo lo que quiero ver a alguien trancado. Muchas gracias. Con su cuarto. A Monchi, por favor. Lea, nos podemos ir porque tenemos entonces la visita que yo creo que están allá con ustedes. Sí, así es. Adelante. Ay, mi dinero. Dios mío.